nadie de los que estamos aquí, supongo yo, nos gusta que nos critiquen. Creo que no hay nadie que se levanta una mañana diciendo, ay, voy a ver quién me critica hoy, voy a buscar a alguien a ver quién me dice algo que no me gusta. Pero porque estamos vivos, damos y recibimos crítica todos los días. Es más, el líder perfecto, el Señor Jesucristo, quien no tenía defectos, vivió en un mundo siendo criticado. Era criticado por sus familiares, por amigos, era criticado por líderes religiosos todo el tiempo hasta su muerte. Inclusive hoy, 2000 años desde que Él murió, lo siguen criticando. Por eso hoy debemos preguntarnos esta pregunta: ¿qué hacer cuando soy criticado? Porque la crítica es parte de la vida. ¿Qué hacemos? Bueno, la respuesta la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 1 al 8. Busque allí en su Biblia, Juan, capítulo 12, versículos 1 al 8. Allí encontramos un incidente de Jesucristo con el resucitado Lázaro, Marta y María. Y de lo que sucede allí, extraemos algunas lecciones para nosotros el día de hoy. ¿Qué hacer cuando somos criticados? Vamos a ver qué sucedió en esa situación. Vamos a ver los personajes de esta historia y vamos a ver las lecciones para nosotros el día de hoy. San Juan, capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía ¿quién? Lázaro, a quien Jesús había resucitado. 6 días antes de la Pascua. La Pascua, aquella fiesta que celebraban los judíos, recordando la liberación de la esclavitud de Egipto, donde mataban un cordero pascual, que más o menos entre 10 personas debían comer un cordero. Si la familia era pequeña, debía invitar a sus vecinos para comerlo juntos, porque no debía sobrar nada. En esa Pascua que Jesús iba a celebrar con sus discípulos 6 días después, fue cuando Jesucristo instituyó la Cena del Señor. Esa fue la noche cuando fue entregado, fue arrestado y empezaron los juicios para matarlo el viernes. 6 días antes de ese jueves de noche sucede esto, o sea, el sábado a la noche. Sucedió en Betania esta historia, donde el Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro, como vimos el domingo pasado y el anterior. Que Jesucristo, después de resucitar a Lázaro, se va al norte, a Efraín, a un pueblo pequeñito, dice el final del capítulo 11, porque no era el tiempo de morir. Días después, Él regresa a Betania, ya enfilándose rumbo a Jerusalén, porque el día domingo iba a entrar en un burrito a Jerusalén abiertamente, porque ya era la época, o el día llegaba, en que Él sabía que debía morir en la Pascua judía. Y llegó a Betania, donde vivía Lázaro. Imagínense ustedes, ¿qué se habrá platicado en Betania por aquel entonces, cuando platicaban con Lázaro? Si usted encuentra un muerto resucitado, ¿qué le preguntaría? Si se anima, ¿no? Uno platicaría de tantas cosas, ¿no? Sería interesantísimo haber sabido un poco, a ver, de qué hubiesen platicado ellos. Y dice el versículo 2 de Juan 12 que se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, por eso creemos que era la casa de ellos. Y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con Jesús. Así que Lázaro estaba bien vivo porque estaba comiendo. Y se hace una cena en honor a Jesús o para honrarlo a Él. Por la gratitud que tenía esta familia, no solo por la resurrección de Lázaro, sino por tener la vida eterna. Qué lindo es cuando nosotros entendemos en qué momento vivimos de la vida para poder honrar a Jesús mientras vivamos, porque fue lo que aquí sucedió. Y allí están, y Marta, como es de costumbre, sirviendo. A Marta, recuerdan que la encontramos con María en Lucas capítulo 10, donde María estaba a los pies de Cristo y Marta también estaba preparando la comida. Aquí también, parece que esa era una de las habilidades de esta mujer, Marta. Aquí también estaba ella sirviendo. Porque recuerden que los hombres en esa cultura eran los que comían primero y se sentaban en la mesa. Después las mujeres comían, si les sobraba. No, comían también. Y allí estaban entonces los hombres, los discípulos, Lázaro.
quizás algún otro amigo, y estaban honrando a Jesucristo 6 días antes de su muerte. Era una de las últimas obras de amor que recibió Jesús antes de morir. Dice el versículo 3, allí de Juan 12. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, y secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Ese perfume de nardo puro era de una planta de nardo proveniente del Himalaya o de aquellas montañas del norte de la India. Y para llevarla a donde estaban allí, a Palestina, recorrían kilómetros, no en carretera como hoy, sino en camellos. Por eso es que era un perfume costosísimo que María había adquirido. Y en ese momento ella aparece, que están los hombres sentados comiendo, y ella aparece detrás de Jesús y sin pensar en qué dirían, le demuestra el amor extravagante al Señor Jesús y le derrama el perfume y se suelta el cabello, porque la costumbre de las mujeres en aquel entonces era tener el cabello recogido. El cabello suelto lo usaban las prostitutas y a María no le interesó qué dirían los demás. Ella sabía que ese era el momento de demostrarle su amor al Señor Jesucristo y le seca los pies con sus cabellos y la casa se llenó de perfume. Y ante este incidente aparece allí otro personaje de los discípulos. El versículo 4 dice, Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, o sea, no estuvo de acuerdo, estaba en contra de que María haya hecho lo que hizo. Y él dijo en el verso 5, ¿por qué no se vendió este perfume que vale mucho dinero para dárselo a los pobres? Es interesante lo que dice Judas. Él todo lo veía con el valor del dinero. Y así es mucha gente hoy. Todo lo mide con el valor de dinero. Y Judas actúa de esa manera. Y Juan, que obviamente escribe el Evangelio, fue el último evangelio escrito casi en el año 100, Juan agrega algo ahora, y dice Juan, para entender mejor, dijo esto, versículo 6, no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. En el momento en que Judas dice eso en esa noche, nadie sabía que él era el traidor o que era un ladrón. Porque 6 días después, en la cena pascual, cuando Jesús dijo, uno me va a entregar, no hubo ninguno que apuntara a quién, a Judas. Él actuaba como los demás, escuchaba los sermones como los demás de Jesús, veía los milagros como los demás, parecía uno de los demás. Pero Juan, luego cuando escribe el Evangelio, ya conociendo todos los hechos, es el que Juan nos hace esta aclaración. Que Judas, ellos habían descubierto que Judas robaba dinero de la bolsa. ¿De la bolsa de qué? De la bolsa que usaban los discípulos y Jesús para comer. Jesús y los discípulos en los 3 años y medio de ministerio, ¿sabía usted que tenía que comer también? Ellos comían. ¿Y de dónde sacaban dinero? La Biblia dice, como por ejemplo San Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, que había mucha gente que apoyaba a Jesús económicamente y muchas mujeres, y mujeres de importancia, lo dice en Lucas 8. Así que a los discípulos, a Jesús, les daban dinero para vivir y Judas era el tesorero, el que administraba el dinero. Ahora nos preguntamos hoy, ¿por qué le dieron la tesorería a este ladrón? Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted pertenece a una junta directiva y escogen un tesorero, ¿escogen un ladrón? No. ¿A quién uno escoge de tesorero? A una persona honesta, a una persona que diga la verdad. Ese era el caso con Judas. Cuando escogieron a Judas como tesorero, posiblemente él era el más honesto de todos, el que aparentaba ser, y quizás lo era en ese momento, el más honesto de todos. Y entonces la historia continúa. Jesucristo va a empezar a hablar. Porque Judas dice, eso está mal lo que está haciendo, enfrente de todos. Porque Jesús lo escuchó.
María lo escuchó. Y entonces el Señor Jesucristo ante ese incidente va a salir en defensa de esta mujer. Y Jesucristo dice en el capítulo 12 de Juan, versículo 7, a Judas le dice, déjala en paz. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Por más que un político diga que se acaba la pobreza. A los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Pero a mí no siempre me tendrán. Y acá el Señor Jesucristo nos muestra, bueno, la defiende esta mujer y da la razón por qué la defiende. María conocía al Señor. ¿Recuerdan en ese incidente en Lucas capítulo 10, en el verso 39? María estaba a los pies escuchando al Señor. Y lo que sucedió allí literalmente, seguramente muchas veces María en oración, en meditación, buscaba el rostro del Señor. Para esa altura Lázaro había resucitado y ya se corría el rumor de que querían matar a Jesús. Y María conocía a su Señor y seguramente el Señor le hablaba al corazón de María como lo hace con nosotros cuando le conocemos. Y nos muestra cosas el Señor que quizás no se pueden explicar o algunas en sus momentos uno no puede decir, pero uno sabe lo que el Señor está haciendo. Y pasó con María. María había comprado el perfume para ungir al Señor, que era la costumbre cuando alguien moría, de respeto, de amor, ungir el cuerpo con perfume. Lo cual 7 días después, cuando muere Jesús el día viernes, recordarán que Jesucristo muere y al atardecer lo bajan de la cruz y lo sepultan y no había mucho tiempo porque el viernes de tardecita empezaba, ¿qué de los judíos? El día de reposo. No podían trabajar. No podían ungir el cuerpo antes de sepultarlo, como hacían de costumbre. Entonces, si ustedes leen en los evangelios, el domingo a la mañana, ¿qué fue lo que hicieron las mujeres cuando van al cementerio? ¿Qué querían hacer? ¿Esperar al resucitado? No. Dicen los evangelios que llevaban especias aromáticas. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo de Jesús y que ya quede sepultado. María sabía que esa noche era su momento de ungir al cuerpo. Posiblemente el Señor le mostró que no iba a tener más oportunidades. Y gracias a Dios que esta mujer entendió el tiempo en que vivía e hizo lo que Dios le pidió, porque si no lo hubiese hecho y el domingo a la mañana hubiese querido ir al cementerio para ungir el cuerpo, ya Jesús había resucitado, no lo podía hacer. Y se hubiese quedado toda su vida con la culpa y el remordimiento. ¿Por qué no hice eso al Señor? Bendita la gente que sabe y entiende los tiempos en que vive. Cuando Dios le pide algo, lo hacen. Aunque sea algo loco, aunque otros critiquen, como Judas criticó a esta mujer. Y ante el mismo incidente de derramar el perfume costoso de nardo puro, no era puro alcohol como los perfumes de hoy en día, que uno paga miles y es puro alcohol. Eso se hacía no con alcohol, era diferente, un proceso diferente. Era nardo puro de la India. Algo loco hizo esta mujer. Pero ante el mismo incidente que Judas critica, el Señor alaba. ¿Se da cuenta? ¿Cómo estamos nosotros con el Señor? Cuando el Señor nos pide hacer algo, ¿cómo estamos? Yo no lo voy a hacer porque me van a criticar. Yo no lo voy a hacer porque ¿qué dirán de mí? Gracias a Dios María no pensó de esa manera. Porque si no, no hubiese hecho lo que hizo esa noche y Jesús no lo hubiese alabado en público. Y es interesante entonces esta historia, lo que encontramos aquí con tantas enseñanzas para nosotros. Veamos brevemente los personajes de estos versículos que leímos recién. Encontramos a Marta sirviendo, dice allí, la mesa. Marta, que también en Lucas 10 estaba trabajando, y María estaba a los pies de Cristo, y generalmente hemos escuchado y hemos muchas veces condenado a Marta porque en vez de escuchar a Cristo estaba ahí haciendo tamales, ¿verdad? Pero qué bueno que Marta sirvió al Señor y aquí también la encontramos sirviendo. Es tan bueno servir al Señor en la cocina como en el púlpito, en una clase, o con un instrumento, o con una cámara, o en sonido, o recogiendo ofrenda, o dando una clase,
o aconsejando, o abriendo una puerta, o estacionando un vehículo, o manejando un bus, o contando la ofrenda, no importa. Es tan bueno y tan necesario lo uno como lo otro. Jesús predicaba, pero había alguien que apoyaba el ministerio económicamente para que él y sus discípulos, y eran comilones, me imagino, comieran 3 años y medio. Y Marta aquí servía, y gracias a Dios que lo hacía. Usted lo que haga es bueno y es necesario. No se sienta mal si no puede hacer más. Porque recuerde algo, y eso lo va a liberar. El Señor no pide lo que no podemos hacer. A mí me dijo una señora con un bebé que vivía sola. No sé si el que la dejó embarazada estaba con ella o no, pero aparentemente no. Yo no puedo estar en un ministerio porque tengo que trabajar y cuidar a mi bebé. Y le dije, ¿por qué se siente culpable? ¿Porque no puede estar en un ministerio? El Señor no le pide lo que no puede hacer en este momento. Cuide su bebé, trabaje, sáquelo adelante, sea fiel al Señor. Ese es su mejor servicio. En muchas iglesias se condena, se culpa y se hace sentir mal a los hermanos que se congregan porque no están en un ministerio. Yo en todos los años que estoy aquí, nunca hice sentir mal a alguien porque no está sirviendo en un ministerio. Porque no hay que sentirse mal porque uno no está sirviendo en un ministerio. Porque quizás lo que usted hace es mucho mejor que estar sirviendo en un ministerio. Porque yo a veces escucho a gente que están en los ministerios que vienen una hora y sirven y luego dicen, ya cumplí. ¿Cumplió qué? ¿Cumplió qué? El servicio es 24 horas donde uno esté. No es una hora abriendo una puerta, o recogiendo una ofrenda, o predicando un sermón. La vida cristiana es toda la vida, donde uno esté. Por eso, lo de Marta, que a usted le anime, que haga lo que usted haga, es bueno, es justo y es necesario para el Señor. Por ejemplo, en esta semana del seminario que tuvimos, yo escuché a 2 hermanos que me dijeron que se tomaron vacaciones esta semana para poder estar estas noches aquí. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Qué sacrificio es ese? De tomarse vacaciones en la semana para haber podido estar todas las noches aquí. Y no me lo dijeron amargados, no, estaban felices de que hicieron eso. Ese es su servicio. Algunos habrán dicho, como Judas, está loco. ¿Qué es lo que usted hace por el Señor? Pregúntese. ¿Viene al culto a las 8:45? Eso es lo que esa es la manera en que usted le demuestra su amor al Señor, como María. Qué bueno, siga haciéndolo. ¿Cómo más le demuestra su amor usted al Señor? ¿El Señor le pide a usted una ofrenda extravagante como la que hizo María? Qué bueno, hágalo, aunque unos digan que está loco. Recuerdo un hermano aquí en la iglesia, falleció hace un poquito antes de la pandemia, dio un parte de su herencia para la construcción del edificio enfrente. Algunos familiares que se enteraron lo trataron de loco, igual que Judas con María. María entendió que ese era el momento de hacer algo cuando el Señor se lo pidió. Si no lo hubiese hecho, se hubiese quedado con el remordimiento toda su vida. Cuando el Señor le pida algo, hágalo. No importa el qué dirán, no importa. Igual le van a criticar, lo haga o no lo haga. Quede bien con su Señor antes de mirar o pensar qué dirán los demás de mí. ¿Amén? Amén. Muy bien, ahí está Marta sirviendo. Está María. ¿Y cómo María le demostraba su amor al Señor? Dando todo lo que tenía, lo mejor que tenía, con esa expresión de amor, con ese exceso de amor, derramando el perfume en los pies de su Señor. Un exceso de amor, un perfume carísimo, medio litro. Lo derramó porque ella sabía que ese era el momento en que el Señor se lo pedía. Y nadie más pudo ungir luego el cuerpo de Cristo. Interesante. Ella fue la única que lo hizo. Ella demostró su amor de manera natural. Porque recuerden, ella no miró a los costados y dijo, ahí están puros hombres sentados. Si me suelto los cabellos van a pensar que soy una prostituta. Ella lo hizo sin preguntarse qué me dirán. Sino que ella le demostró su amor al Señor, más allá de cualquier suposición de otros, o que le diera pena, etcétera, etcétera.
Y después, cuando las demás mujeres van a la tumba el día domingo a ungir a Cristo, ya no pudieron. Pero Cristo fue ungido por esta mujer. Tenemos allí a Judas, el gran personaje también de la historia. Este Judas es muy interesante, ¿verdad? Jesús le dio la oportunidad a Judas de amarlo. En el ministerio público, Jesucristo nunca les dijo claramente a los discípulos, este es un ladrón. Aunque dice San Juan 6, 70, 71, que Jesús sabía que era un ladrón. Jesús sabía que el hombre tenía las manos pegajosas con el dinero. Pero Jesús nunca les dio un sermón a todos y les dijo, hay que cambiarlo de tesorero porque este está robando. ¡Qué gracia! ¡Qué amor! ¡Qué gracia! No lo delató en público, teniendo las pruebas, dándole nuevas oportunidades. ¿Y con nosotros? ¿Cómo nos trata el Señor? Igualito. ¡Qué gracia! Gracias a Dios que no tenemos cada uno una pantalla o una tablet aquí arriba en la cabeza esta mañana, donde el Señor escribe todas las barbaridades que pensamos esta semana o que dijimos o que hicimos. ¡Qué gracia! Si el Señor haría eso aquí arriba de mí, usted sale huyendo. Se lo aseguro. Y si yo leería su tablet también arriba de su cabeza, me asustaría de usted. ¿No le parece fantástico el Señor? Le dio oportunidades a Judas hasta el fin, como hemos visto esta semana los que vinieron en Jonás. Pero qué increíble, porque Judas era un ladrón, dice Jesús, siempre lo sabía. Y se lo aguantó para que cambie, para que recapacite. Igual lo hace con nosotros. Ahora, lo otro interesante de Judas que nos debe llamar la atención es que ¿por dónde le vino la tentación a Judas? Porque Judas después entregó a Cristo, días después, por unas monedas de plata. Era ladrón. ¿Qué era lo que amaba? El dinero. ¿Por qué fue puesto de tesorero? Porque seguramente tenía hermosas cualidades administrativas. Y por ahí le vino la tentación. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que de las habilidades o talentos o dones que tenemos en la vida, por ahí viene el diablo para tentarnos. Ah, eres bueno para la música, por ahí viene tu tentación. Eres bueno para el dinero, por ahí viene tu tentación, porque estás de tesorero en el banco o en la empresa. Usted es bueno para algo, cuídese, porque tanto el Señor lo puede usar para glorificar su nombre, como Satanás te puede estar tentando para que en eso caigas. Porque así le pasó a Judas. Ahora, qué interesante, porque este acto que hace María, un acto de generosidad total, para Judas era un despilfarro total. El mismo acto. Y encontramos lo tacaño que era Judas, cómo amaba el dinero. Y Judas da una excusa, porque Juan luego dice, a él no le interesaban los pobres. Pero Judas dijo allí en Juan 12, 5, ¿por qué no se vendió este perfume a los pobres? Y Jesús le dice, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Juan 12, 8. Siempre. Siempre. Y eso está tomado de 1500 años atrás, de esa época, cuando en Deuteronomio 15, 11 Dios dictó la sentencia. A los pobres siempre los tendrán en la tierra. Por eso dije, por más que un político venga ahora y diga, se va a acabar la pobreza en Guatemala, voten por mí. La Biblia dice, a los pobres siempre los tendrán en la tierra. ¿Y por qué Jesús dice eso? Para que escuchen los que estaban allí y nosotros entendamos que para ayudar a los pobres siempre hay oportunidades en cualquier época del año, en cualquier lugar del mundo donde uno esté. Siempre se los puede ayudar. Pero para demostrar el amor a Jesús hay un tiempo específico en nuestras vidas que el Señor, cuando nos pide algo, hay que hacer. Y María lo entendió y entendió que esa era su noche, su oportunidad para demostrarle su amor a Cristo. Para ayudar a los pobres tenía toda su vida.
Cristo iba a morir pronto. Ahí ella tenía que demostrarle su amor y su honra al Señor. Bendita la gente que entiende esto en la vida, que hay prioridades y que cuando el Señor nos dice algo hay que hacerlo, porque si no se pasa el tiempo y luego uno puede vivir con la culpa y remordimiento toda la vida. Le pregunto, ¿qué le está pidiendo el Señor a usted ahora? Que hoy ore más. Quizás hoy el Señor te quiera hablar. Que hagas algo para Él. Que vendas algo y des una ofrenda extravagante. A cada uno el Señor nos puede estar pidiendo algo. No lo desaproveche. Mañana puede ser tarde. Les podría dar ejemplos, pero continuemos. Lo que Jesús alabó para Judas fue un despilfarro total de dinero. ¿Por qué? Judas miró que eso era un despilfarro, un derroche de dinero. Porque uno ve lo que quiere ver. Recuérdelo. Uno ve de acuerdo a lo que tiene aquí adentro. Judas tenía amargura, dinero, codicia. Todo lo veía en ese campo. En nuestras vidas es igual. Uno ve de acuerdo a lo que lleva adentro. Si usted es una persona que tiene un corazón lleno de amargura y de crítica, todo lo ve en esos términos. Si usted es una persona agradecida a Dios por la vida eterna, usted ve las cosas en esos términos. Por eso hay que ser tan cuidadoso en la vida y continuamente decirle al Señor que chequee el corazón, que nos pase un escáner, que podamos vivir y sentir como Él vive y siente. La historia continúa. Jesús alabó a esta mujer. Qué interesante. ¿Y qué nos enseña entonces María? 3 cosas rápidas de qué hacer cuando somos criticados. ¿Qué hacer? Primero, cuando usted hace algo y le critican, enfóquese en lo que hace y no en las expectativas que la gente tenga de usted. ¿Sí? Enfóquese en lo que haga. Si María hubiese dicho, ay, ¿qué dirán de mí? Ay, iban a decir esto, y que me da pena, y que el otro, no estuviera esta historia aquí. Usted enfóquese en lo que Dios le pide que haga, no en lo que la gente quiere que usted haga. Y eso le va a liberar, porque va a vivir feliz con su Señor y no va a estar intentando agradar a la gente, que en la vida es lo peor que hay, vivir de esa manera, con esa presión de agradar a la gente. No se puede. Si uno no puede agradar ni los de la familia, imagínese a todos. ¿Me entiende la idea? Si Dios le pide algo, hágalo. Lo que Dios le pide en la Biblia, hágalo. No en las expectativas de la gente. Segundo, y esto es liberador, aún haciendo lo que Dios le pide que haga, te van a criticar. Si no lo haces, te van a criticar. Si lo haces también, mejor hágaselo y queda bien con Dios. ¿Se da cuenta? Aún haciendo lo bueno como María recibió crítica. Igual nosotros, haciendo lo bueno, nos van a criticar. Tercero, dejemos que el Señor nos juzgue, no la gente. Deje a la gente que hable. Usted permita que el Señor le juzgue, que toque su corazón, no la gente. Quiero llevarlo a Romanos. Dejemos Juan y vamos a terminar con Romanos capítulo 8. Cuando nuestro hermano Abraham inició el culto y dijo, piensen en un versículo, este fue el versículo que yo pensé. Se lo dije allí a una hermana, ¿verdad? Romanos 8:1. No hay más condenación para los cristianos. La versión Reina Valera tiene un agregado que es una cláusula o una condición para no tener más condenación. Eso es un agregado. El versículo dice, no hay más condenación para los cristianos. Punto.
es algo afirmativo, es una realidad. Si usted tiene a Cristo en el corazón, aunque el diablo le sigue tirando dardos a la mente, usted no tiene que escucharlos o no tiene que creerles. ¿Por qué? Porque en Dios no hay más condenación. Dice aquí Romanos 8. Y mire lo que dice el verso 31. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Verso 33 de Romanos 8. ¿Quién nos va a acusar? Verso 34. ¿Quién nos va a condenar? La respuesta es nadie. Haga lo que Dios le pide. Olvídese de las críticas. Si Dios es el que nos puede condenar, dice allí, y Él no nos condena, no le creamos a las condenas de otros. Aquel que murió en la cruz conoce más de nuestras fallas, derrotas, fracasos y de nuestro pasado, y no nos condena. Entonces, viva feliz, viva tranquilo, viva en paz, agrade a su Señor. No mire, no piense en las expectativas de la gente. Ya en la cruz del Calvario, Dios nos criticó a todos porque merecíamos la muerte. Allí nos condenó a todos porque Él condenó a su Hijo. Y en esa misma cruz nos justificó, nos salvó, nos liberó, nos quitó la culpa, nos quitó su crítica, sabiendo que Él conoce más de nosotros que ninguna otra persona. Nos dejó libres. ¿Cómo le vamos a hacer caso a lo que alguien diga? ¿Se da cuenta? En esa cruz ya nos condenó aquel que conoce todo de nosotros. Y en esa misma cruz nos liberó para que ahora vivamos para agradarle a Él, no a las expectativas de la gente. Ahora, no estoy diciendo que no hay que escuchar las críticas justificadas. Lo que estoy diciendo es que no hay que vivir bajo las expectativas de otros, porque siempre nos van a criticar. Entonces usted viva en paz, como María, agrade a su Señor. No piensen en lo que le van a decir, porque no hay más condenación. Cuando alguien le condene y le critique, piense en ese versículo. No importa lo que digan, Dios ya me liberó. Pero usted es malo, usted es esto, usted es lo otro. No importa, Dios sabe más de mis errores y fracasos y pecados que usted, y Él no me condena, así que vivo feliz. Viva feliz, porque así es el Señor. Mire, qué lindo. El Señor sabe más de nuestros fracasos que la gente. Y el Señor nos deja libres. Así que no viva atado en la prisión, no de barrotes de hierro, sino de la culpa de las críticas de los demás. Porque el Señor nos vino a ser libres en Cristo y no hay condena, no hay crítica que Él nos haga ahora a nosotros. Amén. Amén. Viva para el Señor y viva como María vivió. Amén. Póngase en pie, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, por esta historia. Gracias, Señor, porque María hizo algo extravagante para demostrarte su amor días antes de tu muerte. Fue la única que te ungió y tú lo supiste. Ella lo sabía, aunque nadie lo entendía en ese momento. Señor, gracias por su vida, la de María, porque nos da el ejemplo. Cuando somos criticados, tú sales en nuestra defensa. Tú, Señor, nos aseguras que ya no hay condena. Tú que nos puedes condenar y enviar al infierno, ya no lo haces porque estamos en Cristo. Y tú ya lo condenaste a Cristo en la cruz y en esa cruz nos liberaste. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor, bendícenos a todos los que estamos aquí, a los que están viendo el programa o los que están escuchando en diferentes medios. Mucha gente y muchos cristianos viven bajo la culpa. Buscan vivir vidas tratando de agradar a los demás, lo cual es una carga tan pesada de sobrellevar. Libéralos, que vivan vidas libres en ti, obedeciéndote a ti, Señor, no escuchando la condena del diablo o de los demás. Señor, gracias porque nos liberaste. Gracias porque sales en defensa nuestra. Gracias, Señor, porque tú miras las cosas diferentes muchas veces a los demás. Señor, cuando pensamos en Judas, que todo lo veía en términos de dinero, la condenó. Pero el mismo acto tú alabaste. Ayúdenos a
mirarte a ti cuando hacemos algo. Ayúdanos a pedirte el permiso a ti para hacer algo. Ayúdanos a escuchar tu voz, a ser sensibles a ti antes que a la gente. Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias porque en Cristo ya no hay más condena. Gracias porque somos libres en ti. Pero si aquí hay gente todavía, Señor, que viven buscando agradar a los demás, que viven bajo las expectativas de otros, libéralos con el poder de tu sangre. Que vivan vidas en paz, que desarrollen el potencial que tú tienes para ellos, que vivan libres interiormente en ti y agradándote a ti en todo. Señor, en estos años que vivimos en la tierra, muéstranos cómo demostrar nuestro amor hacia ti, para honrarte como lo hizo María, con nuestras vidas y a veces con actos extraordinarios de agradecimiento por la vida eterna. Bendice a tu pueblo que está aquí y que nos está viendo y escuchando, en el nombre de Jesús. Amén y amén.